El día de hoy vamos a hablar de dos temas que son diferentes pero están íntimamente relacionados. El primero es la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, a la cual nos vamos a referir por sus siglas, PNDRI. Le vamos a llamar PENRI. Y el segundo tema es el plan para llevar a la práctica, para implementar la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral. Comencemos entonces por el primer tema, la Política de Desarrollo Rural Integral. Esta política es una política que tiene una larga historia. Nació de los acuerdos de paz. Específicamente, su raíz está en el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria y en el acuerdo de identidad y derechos de los pueblos indígenas. Esa es su raíz más profunda. Recuérdense ustedes que los acuerdos de paz se firmaron en el año 1996. Pero después, como ese acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria no se cumplía, se hizo una reunión para ver cómo se hacía para tratar de acelerar el cumplimiento de ese acuerdo. Y entonces se decidió iniciar un proceso para elaborar de manera participativa una política de desarrollo rural integral que permitiera cumplir con el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. Ese fue un largo proceso participativo, comenzó en el año 2002 y terminó en el año 2009. Ahí participaron organizaciones campesinas, organizaciones de iglesia, academia, ONGs, empresarios, cooperativistas, etc. Y fue después de 7 años negociando con 3 gobiernos diferentes que finalmente en el año 2009 se llegó a consensuar una política de desarrollo rural integral. Sin embargo, a pesar de que se logró consensuar la política en el año 2009, esta política se empieza a implementar hasta el año 2013, ya con el gobierno actual de Otto Pérez Molina. Esa es la historia de muchos años atrás que produce la PENRI. Por lo tanto, la PENRI no es una política de este gobierno, no es solo la política de un partido en particular. La PENRI es una política construida de manera participativa por diferentes sectores del pueblo de Guatemala y con diferentes gobiernos. Eso es la historia de la PENRI. Ahora, ¿qué es la PENRI? Si a mí me preguntan, usted resúmame, ¿qué es la PENRI? Yo le resumiría en 4 aspectos esenciales. Lo primero es que la PENRI nos aclara con mucha precisión qué es el desarrollo rural. Y nos dice, desarrollo rural es el desarrollo humano de quienes habitan en territorios rurales. Si usted quiere saber si hay desarrollo rural, vaya a esos territorios. Pero no se fije únicamente en las carreteras que hay allí, en las construcciones, en las grandes plantaciones. Vaya a ver a la gente. Si la gente mayoritariamente vive dignamente, si hay desarrollo humano, hay desarrollo rural. Si por el contrario la gente vive en pobreza, en exclusión, marginada, por mucha riqueza que ahí haya, no hay desarrollo rural. Eso es lo primero que nos dice la PENRI. Desarrollo rural es desarrollo humano de quienes habitan en territorios rurales. ¿Y en Guatemala? En Guatemala, aproximadamente 71% de quienes habitan en territorios rurales están en condiciones de pobreza. Por consiguiente, de acuerdo a lo que dice la PENRI, en Guatemala no hay desarrollo rural porque el desarrollo humano de la gran mayoría de quienes habitan en territorios rurales es muy bajo. Lo segundo que dice la PENRI es que el Estado tiene que responder al derecho ciudadano de lograr desarrollo humano, pero que tiene que responder de manera multi e intersectorial. O sea, cuando el Estado responde a la necesidad de promover el desarrollo rural, el Estado tiene que responder de diferentes maneras, con educación, salud, empleo, seguridad alimentaria, protección ambiental, etc. La PENRI está constituida por 11 políticas sectoriales diferentes.
O sea, la PENRI no es sectorial, no es competencia de un solo ministerio, de una sola secretaría. La PENRI es competencia de diversos ministerios y secretarías. Todos esos ministerios, salud, educación, ministerio social, etcétera, todos se tienen que coordinar porque tienen que actuar de manera multi e intersectorial. Esa es la segunda característica de la PENRI, su carácter multi e intersectorial. La tercera característica de la PENRI es que la PENRI tiene un sujeto priorizado. No exclusivo, pero sí priorizado. Son los pobres y excluidos que habitan en territorios rurales. Esta es una política formulada y debe ser implementada en función de ese sujeto priorizado. Y el cuarto elemento que caracteriza esta política es que el Estado tiene que ponerse al centro de esta política, tiene que jugar un papel promotor para impulsarla. No puede ser un simple facilitador, tiene que estar al centro impulsando esa política. Entonces esas son las cuatro características que definen esta PENRI, la Política de Desarrollo Rural Integral. Ya aclarado qué es la PENRI, ahora vayamos al tema segundo que les anuncié, que es el tema del plan para implementar la Política de Desarrollo Rural Integral, que es el que está acá en su versión popular. La política es el planteamiento general, está bien, y tiene toda esa historia que les referí, pero el plan es lo que el gobierno actual se compromete a hacer para empezar a impulsar la política de desarrollo rural integral. Como quien dice, lo que vamos a hacer para elevar el barrilete. Porque la PENRI es una política de largo aliento, no es una política de corto plazo, es una política que quiere enfrentar la pobreza y la exclusión. Eso va a tener necesidad de transcurrir muchísimo tiempo. Muchos gobiernos tendrán que comprometerse con la política. Pero el plan es lo que este gobierno ha hecho. Es este documento que tengo acá en la mano. Lo que el gobierno de Otto Pérez Molina se compromete a hacer para empezar a ejecutar la política de desarrollo rural integral. Este documento, este plan, fue aprobado por el Gabinete de Desarrollo Rural Integral. El Gabinete de Desarrollo Rural Integral está constituido por todos los ministros y secretarios de Estado que tienen competencias sectoriales en el desarrollo rural. Ahí participan, por ejemplo, el ministro de Salud, la ministra de Educación, el secretario de Seguridad Alimentaria, el ministro de Desarrollo Social, el ministro del Ministerio de Agricultura, el secretario de Asuntos Agrarios, el ministro de Finanzas. Son diversos, varios los ministros y secretarios de Estado que participan en este gabinete. Y este gabinete es presidido por el propio presidente de la República, por la importancia que el presidente le asigna a este tema. Entonces, ese Gabinete de Desarrollo Rural es el que aprobó este plan que les estoy presentando yo ahora. Y si ustedes me preguntan, ¿y este plan qué contiene? Yo les diría, este plan contiene básicamente tres cosas. Primero, porque aunque es una política nacional que tiene que aplicarse a todo el país, pues tenemos que comenzar por algún lado. Y entonces el plan, la primera decisión que toma es por dónde comenzar a implementarla. Y para eso, como este plan es parte del Pacto Hambre Cero, recuérdense ustedes que el Pacto Hambre Cero es un gran acuerdo nacional para enfrentar las causas inmediatas, pero también las causas profundas del hambre y la desnutrición. Y ustedes saben muy bien que entre las causas más profundas está la pobreza, la extrema pobreza y la exclusión. Si queremos que en nuestro país no haya hambre, definitivamente tenemos que enfrentar la pobreza extrema y la exclusión. Y para eso el Pacto Hambre Cero, el instrumento que utiliza es este plan. Entonces por eso es que este plan es parte del Pacto Hambre Cero. Y la primera decisión que toma es iniciar su ejecución por los municipios priorizados por el Plan Hambre Cero, que son aproximadamente 166.
Pero en ese ámbito geográfico se han priorizado determinados territorios para empezar por allí. Y lo que se ha decidido es apostarle a las mancomunidades. Las mancomunidades son territorios construidos social y políticamente de abajo arriba. Nadie obliga a los alcaldes a organizarse en una mancomunidad. Esa es una opción que da el Código Municipal. Pero son los alcaldes, de acuerdo a sus intereses comunes, a sus identidades compartidas, a lo que ellos desean hacer juntos, es que deciden asociarse y formar una mancomunidad de municipalidades. Nosotros encontramos 17 mancomunidades en los 166 municipios y entonces decidimos apostarle a esas 17 mancomunidades, aunque estamos abiertos a que eventualmente se vayan incorporando otros territorios que también quieran constituirse en territorios del desarrollo rural. A estos territorios donde vamos a implementar el plan, les hemos denominado territorios de la gente, porque esta política tiene que ser una política de la gente, que la gente la haga suya. Entonces, la primera gran decisión de por dónde comenzar, la respuesta es por los territorios de la gente, que en principio hemos identificado como tales a las 17 mancomunidades que existen en los 166 municipios priorizados por el Plan Hambre Cero. Esa es la primera decisión que toma el plan. La segunda decisión que toma el plan es ¿y con qué intervenciones comenzamos? Y entonces ahí lo que hemos hecho es que hemos agrupado las intervenciones que realiza el Estado alrededor de 7 caminos, a los que hemos denominado los 7 caminos del desarrollo rural. Estos 7 caminos son el camino campesino, el camino del emprendimiento y la inversión para generar empleo, el camino de la inclusión social. El camino de la inclusión social incluye educación, salud y los programas de protección social. El cuarto camino lo hemos denominado el camino de los caminos, que son los caminos rurales, obviamente. El quinto camino es el camino del empoderamiento del sujeto priorizado en los territorios. Sí, el camino que nos lleve a que la gente haga suyo este plan, haga suya esta política para que participe en su ejecución y exija y le dé seguimiento a su implementación. Sin la participación de la gente, esta política no es posible. El otro camino es el camino del diálogo y la concertación para la acción. Ustedes saben que en los territorios, pues siempre hay problemas. Es imposible que no hayan conflictos en los territorios. Pero en los territorios la gente tiene capacidades para abordar sus problemas, para dialogar y para llegar a acuerdos. Entonces, en este camino lo que queremos es desarrollar, promover esas capacidades de diálogo y concertación que tiene la gente en los territorios para resolver sus problemas desde los territorios. No esperar que se vuelvan grandes problemas que luego creen ingobernabilidad, sino que resolver esos problemas a través del diálogo y la concertación para la acción en los territorios. Y el último camino, el séptimo camino, es el camino de la luz y la energía. Porque ustedes saben que ningún país en el mundo se puede desarrollar si no tiene acceso a luz y energía. Esos son los 7 caminos del desarrollo rural. El primer camino, el camino campesino, ahí el principal programa que existe es el programa de agricultura familiar. De lo que se trata es de que, ya que la gran mayoría de habitantes de territorios rurales son campesinos y se dedican al cultivo de la tierra, a la agricultura familiar, entonces se trata de que el Estado apoye esa actividad productiva, esa economía campesina, esa agricultura familiar, para que deje de ser una economía de infra y subsistencia, que llegue a ser excedentaria, que llegue a ser sosteniblemente excedentaria,
que se vaya vinculando a los mercados locales y a otros mercados, para que la economía campesina no solo resuelva el tema de la seguridad alimentaria, sino que vaya más allá al ser excedentaria y ser capaz de producir riqueza. Ese es el camino campesino, el camino donde está la gran mayoría de la población guatemalteca, y el órgano, la institución líder de ese camino es el Ministerio de Agricultura. El segundo camino, que es el camino del emprendimiento y la inversión, ese está a cargo del Ministerio de Economía. Es cómo atraemos inversión privada de la buena, por supuesto, para que nos dé empleo para el sujeto priorizado. Y también cómo promovemos la micro y pequeña empresa, para que aquellas economías campesinas que logren ser sosteniblemente excedentarias, que lleguen a ser economías prósperas, si esas economías, si esos sujetos quieren, pues que tengan la posibilidad de transitar de la economía campesina a la empresarialidad, convirtiéndose en micro y pequeños empresarios, si esa es la opción que ellos toman. El tercer camino ese segundo camino está a cargo del Ministerio de Economía. El tercer camino es el camino, como había dicho, de la inclusión social. Vean, es fundamental que el sujeto priorizado, los pobres y excluidos, tengan acceso a la educación, a la salud, a los programas de protección social, como son, por ejemplo, las transferencias monetarias condicionadas. Lo que se trata es de que esa población que históricamente ha estado excluida sea incluida en las políticas sociales. Cuarto camino, y ese tercer camino, el líder es el Ministerio de Desarrollo Social, pero obviamente coordinando y articulando con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. El camino de los caminos son los caminos rurales. De poco sirven grandes supercarreteras si no hay caminos rurales que interconecten a las poblaciones rurales entre sí y que las interconecten también con las carreteras más grandes. La población que vive en territorios rurales necesita también caminos rurales. Y los últimos caminos son los que ya referí, el camino del empoderamiento del sujeto priorizado en los territorios, para que esta política sea una política de la gente, no solo de un gobierno. El otro camino, el diálogo y la concertación, para ponernos de acuerdo desde allí de los territorios, y el camino de la luz y la energía, que es una actividad económica que en nuestro país ha sido controversial, pero que hay que abordarla. Lo que hay que garantizar es que el camino de la luz y la energía también beneficie al sujeto priorizado, porque si no beneficia al sujeto priorizado, es difícil que esa población pobre, excluida, marginada, entienda por qué es importante producir luz y energía. Entonces, esa es la segunda gran decisión que toma el plan. ¿Con qué intervenciones? Las intervenciones que están alrededor de esos 7 caminos. Y para cada uno de esos caminos hemos elaborado una matriz de intervenciones, o sea, una enumeración de todas las intervenciones que hay que hacer en cada uno de esos caminos. Aquí, en este documento, al final del documento, aparecen todas las matrices donde están contenidas las intervenciones que hay que hacer en cada uno de los caminos. Y la tercera decisión que toma el plan, porque recuérdense, la primera fue por dónde comenzar, por los territorios de la gente. La segunda es con qué intervenciones, con los caminos del desarrollo rural. Y la tercera es, ¿y con qué institucionalidad? Y entonces para eso, lo que estamos planteando es que se constituyan núcleos de gestión territorial. Esos núcleos de gestión territorial hay que construir un núcleo en cada territorio de la gente, que en este caso sería en cada mancomunidad. Y en esos núcleos de gestión territorial tienen que participar 3 actores: los alcaldes o sus representantes, que son el corazón del núcleo; 2 representantes del gobierno central en el territorio, que nosotros lo que hemos designado ahí es que participe el representante del MAGA y el representante del MIDES, y que vayan acompañados del representante de CEGEPLAN.
juntos los alcaldes y los representantes del Ejecutivo son los representantes del Estado en el núcleo de gestión territorial. Pero falta una pata, porque ese banco tiene 3 patas. Una, el poder local, los alcaldes; otra, el poder central, el Ejecutivo; pero la tercera pata es la sociedad civil en los territorios. Entonces tiene que haber una representación paritaria, o sea, igual número de representantes del Estado, que son la sumatoria de alcaldes más los representantes del Ejecutivo, igual número de representantes de la sociedad civil. Esos representantes de la sociedad civil deberán de venir de la sociedad civil que participan en los consejos municipales de desarrollo, pero también deberán de venir de otras organizaciones sociales que puedan no participar en los comunes a niveles locales. Entonces, ese es el núcleo de gestión territorial, constituido por esos 3 actores: alcaldes, representantes del Ejecutivo y sociedad civil. ¿Y para qué queremos ese núcleo? Para 2 funciones básicamente. No para que sustituya la legalidad de la mancomunidad, no. Lo queremos solo para 2 cosas: para que territorialice este plan y para que le dé seguimiento al proceso de cumplimiento. ¿Por qué territorializarlo? Porque este plan es un plan nacional, pero no todo el país es igual. Entonces hay que adaptar este plan a cada uno de los territorios de la gente, que en este caso es a cada mancomunidad. El núcleo de gestión territorial debe de estudiar el plan y decir qué de este plan es pertinente hacer en cada territorio. Ver los 7 caminos. ¿Son esos los 7 caminos que hay que seguir en esos territorios? ¿O sobra alguno o falta alguno? Ver las matrices para ver si esas intervenciones son las pertinentes o son otras. Tratar de adecuar a esa territorialización del plan, en lo posible, los planes de desarrollo municipal. Tratar de que lo que hacen las ONGs y la cooperación internacional en los territorios esté alineado con este plan. Que lo que hacen las empresas por medio de sus programas de responsabilidad social empresarial estén alineados con este plan. Y es deseable que los proyectos que lleven los alcaldes a los CODEDES los lleven como mancomunidad y que estén alineados también con este plan. Para eso es el núcleo de gestión territorial. O sea, este plan nacional tiene que tener muchos hijitos, un hijito en cada uno de los territorios. Y el padre y la madre de esos hijitos es el núcleo de gestión territorial. Una vez territorializado el plan, ese núcleo de gestión territorial debe darle seguimiento para que efectivamente se cumpla. Esas son las 3 grandes decisiones que toma el plan. ¿Por dónde comenzar? Por los territorios de la gente, que son las mancomunidades en este caso. ¿Con qué intervenciones? Con todas las que están contempladas en los 7 caminos. ¿Y con qué institucionalidad? Pues formando los núcleos de gestión territorial. Ahora bien, como ustedes se han dado cuenta, como estamos identificando como territorios de la gente a los poderes locales, que son las municipalidades, y las municipalidades son autónomas, entonces las municipalidades constituidas en este caso en mancomunidades tienen que tomar la decisión de si se incorporan o no se incorporan al plan. Porque no se puede imponer esto por parte del Ejecutivo a las mancomunidades ni a las municipalidades. Esto se lleva a la propuesta y son los alcaldes, los poderes locales, las mancomunidades las que deciden si lo aceptan o no lo aceptan. Eso es la política de desarrollo rural y su plan para implementarla. Vean, si no hay desarrollo rural en un país como Guatemala, no hay desarrollo nacional. No puede haber desarrollo nacional sin resolver la problemática agraria y rural. Y la problemática agraria y rural es multidimensional, como hemos dicho. No es simplemente un tema de agricultura o un tema de tierra, aunque son temas importantes. Es un tema multisectorial.
De eso se trata la política de desarrollo rural, de lograr que los territorios rurales, donde está concentrado lo principal, lo mayor de pobreza y exclusión, salgan de esas condiciones, se desarrollen y contribuyan así al desarrollo nacional. No es una política para un gobierno, es una política que debe de convertirse en una política de Estado, o sea, que tenga continuidad, que no importa qué partido político esté gobernando, cada nuevo gobierno se comprometa con esta política. Este gobierno lo que está haciendo es iniciando el proceso, pero lo que tenemos que trabajar es que avanzar lo más que se puede en este gobierno y que el nuevo gobierno, cualquiera que sea, se comprometa con su seguimiento. Todo esto va a ser posible si el pueblo se compromete con la política. Si ustedes realmente asumen esta política y luchan por ella, porque esta política no tiene un papá y una mamá. Esta política es hija de un proceso participativo y por lo tanto ustedes son los dueños de esta política. Muchas gracias.